La acción de Jesús empieza en la última cena, cuando está sentado con sus apóstoles y a la mesa se encuentra Judas, el que lo va a entregar. Jesús sabe que uno de entre los 12 lo va a entregar, pues él puede ver eso y les dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar, lo va a traicionar. Y cuando Jesús está a la mesa con sus discípulos, vemos un gesto muy importante de Jesús. Jesús les dice, toma el pan y les dice, esto es mi cuerpo. Y luego toma el cáliz y les dice, esta es mi sangre. Y luego les dice, hagan esto en conmemoración mía. El gesto de Jesús no viene a ser otro gesto más que la donación total. Él se da completamente y se va a dar en la cruz. Pero algo más importante, se va a dar como alimento. Se va a dar como alimento. Y vemos cómo es como la misa que se está celebrando. Eso es la misa, el sacrificio de la cruz. Cuando alguien nos pregunta qué es la misa, es el sacrificio de la cruz. Es lo que presenciamos en cada misa. La crucifixión del Señor. Participamos del mismo sacrificio de Jesús, un solo sacrificio. Y es lo que presenciamos. No vemos lo que está pasando, pero participamos de ese sacrificio. Y Jesús también se da como alimento hoy en día en la Eucaristía. Esa es la donación de Dios que se da como alimento. Entonces, Dios se da completamente al ser humano. Y se da como alimento porque quiere que vivamos, que estemos vivos, que seamos plenamente felices. Es lo que está en el corazón de Dios. Y eso es lo que pide de sus discípulos. Por eso les dice, ustedes también se deben dar como alimento. Es decir, deben de alimentar a los demás, a la gente, levantarlos en sus sufrimientos, en todos los momentos difíciles que están pasando. Ustedes están para alimentarlos, para levantarlos, para ayudarlos, para tenderles la mano. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Pero vemos la humanidad de los discípulos. Los discípulos están hablando sobre quién va a ser el más importante en el reino de Jesús. Cuando Jesús sea rey aquí en la tierra, ¿quién va a ocupar el mejor puesto? ¿Quién va a ser el más importante? Pues vemos la humanidad de los discípulos. Cuando Jesús está hablando de donar su vida, los discípulos están pensando en el poder, en el prestigio, en el dinero. Y eso es lo que está pasando por sus mentes. Y por eso Jesús les dice, lo reprende y les dice, pues eso pasa entre los reyes. Dice, ellos compiten para ver quién va a ser el más importante. Dice, pero en todo aquel que me siga no puede ser así. El que quiera seguirme tiene que hacerse el más pequeño. Y el que tiene toda la autoridad debe servir. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Y entonces nosotros nos toca decidir también. ¿Queremos el primer puesto, el prestigio, tener todo el dinero? ¿O queremos seguir lo que Jesús nos dice? Lo primero decimos, bueno, una vez que llegas ahí a la altura, a tener todo, a ser importante, a ser reconocido, ¿y luego qué se sigue? ¿Realmente te va a hacer feliz eso que estás buscando? ¿O no te va a hacer feliz? Pues hay que decidir a quién escucho. ¿Escucho a esta voz que me dice tienes que estar aquí? ¿O escucho la voz del Señor que me dice aquí tienes que estar, tienes que servir, tienes que amar? Y también tiene su promesa el Señor. La promesa de la vida eterna, aquel que sirve, aquel que se hace pequeño. Y eso es lo que está intentando enseñarle a sus discípulos. Luego Jesús sale y va a orar en el Monte de los Olivos. Eso es lo que viene a ser la pasión del Señor. Va al jardín, en el jardín es donde se encuentran los enamorados, y ahí en el jardín es donde Él declara su amor por la humanidad. Tiene que decidir también si da la vida o no la da. Y por eso tiene que hacer una decisión muy importante, y por eso está orando. Y cuando está orando es tan fuerte la presión porque Jesús sabe lo que el Padre le está pidiendo. Padre, si quieres que pase de mí esta copa,
la copa del sufrimiento. Pero si no quieres, pues no. Pero todo parece indicar que el Padre quiere que se dé completamente, que entregue su vida. Y a Jesús le da un miedo lo que viene. Y por eso nos dice el Evangelio que empieza a sudar gotas de sangre. Tiene tanto miedo que empieza a sudar gotas de sangre. Y eso a veces también nos pasa a nosotros. Ese es el momento decisivo cuando Jesús tiene que prepararse como un atleta para la batalla. Pues tiene que estar listo. Y eso también nos pasa a nosotros. A veces hay ciertas decisiones que nos cuestan lágrimas. Por ejemplo, si uno se decide a perdonar a una persona que me ha hecho mucho daño y que tengo un rencor y un odio hacia esa persona y le deseo lo peor, pero después tengo que decir, bueno, ¿de qué me sirve cargar con todo eso? Y uno dice, pues yo creo que es mejor que perdone, que lo deje ir. Cuesta lágrimas, es difícil tomar esa decisión, pero si lo haces alcanzas la paz, porque lo dejas ir, sueltas aquello. Y hay otras decisiones también que son para nuestro bien o para bien de la familia, que nos pueden causar lágrimas también, que nos pueden costar mucho, pero tomando la buena decisión es como podemos alcanzar esa paz. Es decir, tenemos que adaptarnos siempre a lo que Dios nos pide. Tenemos que seguir sus caminos, aunque a veces nos cueste sudar sangre, aunque a veces nos cueste lágrimas. Y Jesús lo que hace es que ora, porque en la oración encuentra su fuerza. ¿A quién se va a enfrentar? Hacia el demonio. Entonces por eso Él sabe que la manera de tomar fuerza en contra del demonio es orando. Y por eso ora Jesús. Y nos dice el Evangelio que un ángel aparece y lo conforta. Bueno, los ángeles a veces son otra gente, que Dios envía gente buena, que nos ayuda, que nos tiende la mano, que nos levanta, que nos anima. Esos son los ángeles que Dios envía. En el caso de Jesús, tal vez fue una inspiración divina que le dio fortaleza y le dio confianza en su Padre. Y por eso, a pesar de que su Padre le pedía que tenía que dar su vida, pues él dice que sí. Se pone completamente en las manos de su Padre. Y cuando está en aquel huerto, llega Judas, le da el beso de la traición. Los apóstoles juegan un papel que a veces nos da un poco de pena, la manera en que reaccionan. Judas lo traiciona con un beso. Y después Pedro lo va a negar 3 veces. Los demás apóstoles todos corren, dejan solo a Jesús. Y es donde vemos la humanidad. Por eso a veces hay que tener cuidado, porque a veces decimos, pero es que en la iglesia a veces no me gusta el testimonio que dan los demás, ¿verdad? Porque hacen esto, hacen aquello, tienen doble cara. Bueno, pues ¿qué te fijas en eso? Tú ves siguiendo al Jesús, es al quien vas siguiendo. Los demás siempre nos van a decepcionar, Jesús nunca nos va a decepcionar. Pues ahí vemos la humanidad de los apóstoles. Y cuando Pedro llega a negar a Jesús 3 veces, luego canta el gallo y Pedro se acuerda de lo que le dijo Jesús. Jesús ve a Pedro desde lo lejos y ve a Pedro, lo mira con amor. Y es como si Jesús le dijera con aquella mirada, yo sé que lo que has dicho no lo has dicho de corazón, lo has dicho porque tienes miedo, lo has dicho porque eres débil. Y Jesús ama inmensamente a Pedro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando tenemos nuestras debilidades. Yo sé que esto no lo has hecho por malicia, por maldad. Tal vez fue por ignorancia, tal vez fue por humana debilidad. Y esa es la manera en que Dios nos ve. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ser duros con los demás cuando cometen un error. Porque esa es la tendencia que tenemos, apuntar, cargarles más el pecado que traen.
echarles en cara, señalar. Y eso no es lo que hace Jesús. Pues el corazón de Jesús es paciente. Y tenemos que tener cuidado cómo tratamos a los demás, porque si los tratamos mal, ya no vuelven. Y Dios quiere a todos sus hijos cerca de Él. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos alejar a alguien. Entonces, siempre la misericordia, la compasión para con los demás. Hay una historia de un obispo del siglo pasado que le gustaba decir esta historia. Él era obispo en la catedral de Notre Dame en París. Entonces allí él era obispo y siempre decía esta historia de un joven que estaba en la catedral, estaba afuera siempre gritándole a la gente que iba entrando y le decía: hipócritas, le decía: falsos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Para qué vienen a la iglesia? Y siempre estaba ofendiendo a la gente que entraba en la catedral. Y entonces un día el sacerdote de allí de la catedral se cansa y le dice: ¿sabes qué? Dice: ya me tienes cansado. Dice: está bien, si quieres seguir haciendo eso, síguelo haciendo, si eso es lo que quieres. Dice: pero te reto a que hagas esto. Y si tú haces esto, dice, después te dejo en paz. Entonces lo llevó ante el crucifijo en la iglesia y le dijo, te reto a que le grites al Señor Jesús que está en la cruz 3 veces. Grítale: tú, Señor Jesús, has muerto por mí y no me importa nada. Y aquel joven pues grita y dice: tú, Señor Jesús, has muerto por mí y no me importa nada. Luego la segunda vez empieza a gritar y empieza a titubear: tú, Señor Jesús, has muerto por mí. Se queda ahí. Y la tercera vez dice: te falta una, le dice el sacerdote, una vez más. Y se quedó callado, no pudo decir nada. Y entonces el obispo, cuando decía esa historia, decía: aquel joven que gritaba eso soy yo. Aquel joven que gritaba eso, ahora soy yo. Dice: y pensé que no necesitaba a Dios, pero realmente necesitaba a Dios en mi corazón. Dice: y gracias a Dios lo pude recibir. Eso es lo que Jesús quiere. Él quiere que seamos pacientes con los demás para que haya ese cambio de corazón. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Cuando Jesús está en la cruz, no sabe otra cosa más que amar. Está en medio de los ladrones toda su vida, siempre entre los malhechores. Cuando nació, ¿quiénes lo visitaron? Los pastores, gente que usaba el cuchillo para defenderse, para sus pleitos, gente salvaje que era despreciada, que nadie los quería. Luego en su vida come con pecadores, se siente a la mesa con pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos. Al final de su vida está en la cruz con 2 malhechores en su lado. Y aquel que se arrepiente y que le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues al paraíso. ¿Qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le presenta las primeras primicias de su obra a su Padre. Aquel que era pecador ha cambiado y se lo presenta a su Padre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús también tal vez tuvo su crisis de fe. Padre, ¿por qué has permitido que Anás y Caifás me hicieran esto? ¿Cómo es posible que hayas permitido que me pasara esto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero luego al final de su vida que dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se pone plenamente en las manos de Dios, porque conoce a su Padre. Sabe que su Padre no sabe otra cosa más que amar. Y por eso se abandona en sus manos. Nosotros somos los hijos de Dios. Abandonémonos en estas manos de este Padre
que nos ama inmensamente. Caminemos siempre con Él. Y así sea.